Hola, muy buenas noches, chicos. Sean todos ustedes bienvenidos a la simulación de audiencia. Por favor, aperturen sus cámaras hasta pedirles nuevamente que la procedan a apagar. Listo, chicos, sean todos bienvenidos. Vamos primero a la introducción. Esta pequeña introducción que se hace va a ser pues de tema solemnidad entre el docente del tribunal y pues el estudiante. Hola, muy buenas noches. Les saluda la abogada magíster en Derecho Constitucional Wendy Rodríguez, estudiando actualmente una maestría internacional presencial en España, exactamente en la Universidad Católica de Murcia, el cual pues en este presente he sido elegida como parte del tribunal, siendo la presidenta del tribunal, para poder tomar como requisito formal el examen complexivo otorgado por la Universidad XXXX, estableciéndose así como requisito primordial que los profesionales del derecho se gradúen o su graduación sea a través del examen oral complexivo. Dados estos acontecimientos y por haber cumplido con los requisitos formales y al ser llamados al examen Mauricio Garcés, Jonathan Jaramillo, Catherine Moscoso, Oliver Rodríguez, Wilmer Ramón y Alejandro Arévalo, pues se encuentran en esta presente noche para poder brindar el examen complexivo. Ok, permítanme anotar a los que están ingresando ahora, pues esto es bastante formalito. Ok, está presente Carmen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más acaba de ingresar de los que no he mencionado? Doctora, buenas tardes. Lorena Peña. ¿Lorena va a participar? Sí, doctora. Perfecto. Perfecto. Siendo llamados, pues, y haber cumplido el requisito formal que la Universidad XXX establece como formalidad para que ustedes puedan presentarse al examen complexivo, pues se les da la bienvenida. Yo, como parte del tribunal, voy a ser la primera que les va a evaluar, por lo tanto, solicito que Jonathan Jaramillo quede con la cámara aperturada y los demás estudiantes, por favor, apaguen su cámara. Antes de ingresar a las preguntas, debemos establecer que la mirada siempre deberá permanecer al frente, no podrá desviar su mirada hacia ningún lugar y pues se establecerá como parte de antiética profesional el tener audífonos, el tener una persona alrededor y también pues que cualquier intento de copia pues será plasmado y será retirado del examen complexivo, enviándosele así a la segunda oportunidad conocida como prórroga. Iniciamos. Vamos a iniciar con el derecho civil y procesal civil. Por lo tanto, establezca, Jonathan, ¿qué es el derecho penal para usted? El derecho penal. El derecho penal es la norma sustantiva donde se encuentra la disposición, se encuentran las disposiciones normativas y legales del ius puniendi del Estado. Es donde se encuentra la potestad de juzgar y sancionar los delitos cometidos por las personas eh, y a través de una sanción. Muy bien, Jonathan. Hablando del delito y estableciéndose como una potestad a través del ius puniendi de poder sancionar, tipificar y reparar integralmente a las personas, establezcame algo muy importante. ¿Por qué decimos
que el concepto de delito formal proviene del Código Integral Penal? Porque es donde se encuentra tipificada la normativa penal y es donde podemos establecer qué acto que puede ser antijurídico, culpable, y que se encuentra tipificado en la misma ley, debe ser sancionado por la misma ley, valga la redundancia. Ok. Pero también deberíamos establecer que en el concepto formal, al establecer que el Código Integral Penal nos brinda una conceptualización del delito, estamos hablando no definitivamente que el Código Integral Penal nos brinda un concepto como tal, sino que nos da un bosquejo a través de sus artículos específicos para poder sancionar y establecer un delito como tal. Muchísimas gracias, Jonathan. Apague su cámara. Continúa, por favor, Catherine Moscoso. Muy buenas noches, Catherine. Mencióneme, por favor, Catherine, 3 principios procesales que recuerde del Código Integral Penal. Muy buenas noches, doctora. Entre los principios que logro recordar en este momento está el de legalidad, el de oralidad, tenemos también el de impugnación, igualdad. Ok, hábleme sobre el impugnación. ¿Qué quiere decir impugnación? ¿Cuál es el principio? Al hablar del principio de... ¿No se le escucha? Ahí, doctora, tal vez... Ahí, Ya, hábleme. perdón, fallos de mi audio. Le decía que el principio de impugnación, al referirnos a este, estamos hablando de la capacidad que tienen las partes de solicitar la... Ok, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Recuerden que el principio de impugnación por primero no existe. Se establece como el principio de recurrir o de recursos, el cual establece que cualquier persona que no se encuentre de acuerdo con lo que se establece dentro de una sentencia puede impugnarlo o recurrirlo, ¿ok? A través de estos recursos que tenemos, pues el de apelación, el de casación o el de hecho, pues que nos permite ir en contra de una sentencia por causas específicas, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta, Catherine. Dentro de los principios que le estoy manifestando, tenemos un principio bastante importante que me establece, que va muy de la mano con el de impugnación, que es el de motivación. ¿Quién es el que debe motivar y bajo qué principios debe motivar? El principio de motivación corresponde al juez e ingresa al momento de dictar la sentencia. Esta motivación debe estar basada en los hechos, es decir, los elementos fácticos, también en el derecho, que serían las leyes en las que se está basando para la decisión, y también en los elementos probatorios, es decir, hacer mención a las pruebas en las que se está basando y que fueron las que le convencieron para dictar tal sentencia. Muy bien. Muchísimas gracias, Catherine. Puede apagar su cámara. Nos vamos con Mauricio Garcés. Por favor, aperture su cámara. Estuvimos hablando sobre el delito, ¿no? Que el delito proviene de conceptos formados, de historia, evolución, conceptos, COIP y toda la formalidad que hemos abarcado y hemos entendido. Dentro del delito tenemos 4 elementos que establecen
cómo sería el delito. ¿Cuál es el requisito formal para establecer el delito? Aperture su micrófono. Ahí sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, el delito es un acto, una conducta típica, antijurídica, culpable y sí, culpable. Típico, antijurídico. Perfecto. Si cumple los 4 requisitos, ¿a qué nos daría lugar si cumple estos requisitos? Al delito. Daría lugar al delito. Perfecto. Explíqueme, dentro del acto, ¿cuál sería el concepto extractual del acto y qué tipo de elementos? Ok. El acto es la conducta, es el hacer. Dentro del acto existe elementos de exclusiones que vienen a ser, por ejemplo, la fuerza física irresistible, el movimiento reflejo y el acto de plena inconsciencia. Hábleme sobre los movimientos reflejos. ¿Qué entiende por movimiento reflejo? Los movimientos reflejos es una parte externa, podría ser como una explosión o un susto. Ok. Muy amable, Mauricio. Puede apagar su cámara. Oliver, aperture su micrófono y su cámara. Hemos mencionado sobre los elementos del tipo, que es pues el acto, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, el cual se manifestaron los elementos de la exclusión del acto, de la conducta. Primero, Oliver, mencióneme, ¿cómo es el mecanismo de aplicación de las exclusiones? El mecanismo es que hay que ver si al momento de haber cometido el delito, la persona, con respecto al acto o a la acción, ¿verdad? Con respecto a Ah, todas, con respecto a general. todas. Bueno, cuando se habla de la exclusión, se debe analizar todo el caso, cómo se produjo y si tuvo alguna razón lógica para poder ver si hay algún tipo de exclusión. Obviamente, si no hubo dolo, culpa o preterintencionalidad. Ok, ¿y cuál sería el mecanismo de aplicación de la exclusión? El mecanismo de la exclusión. Analizar tanto el acto, la tipicidad y darse cuenta si realmente tenía la intención de realizar ese acto. Ok, y en este caso para poder retroalimentar destinaríamos que el mecanismo de aplicación de la exclusión, ya sea para cualquiera de las conductas típicas, antijurídica y culpable, se determinaría en el mínimo de la pena reducida al tercio, como forma de aplicación. ¿Correcto? Siguiente pregunta, Oliver. Mencióneme qué es la tipicidad y cuáles son los elementos de exclusión que tiene. La tipicidad es aquella que verifica si la conducta que realizó el sospechoso o coincide con lo que está escrito en la norma, en este caso en el COIP, y busca el análisis tanto objetivo como subjetivo, la tipicidad, ¿ya? Para los elementos hablando de la tipicidad de exclusión, hablamos del estado de necesidad sí, del estado de necesidad y de la legítima defensa. Ok, vamos a retroalimentar un Ah, poquito. o hablamos, por ejemplo, de la imputación objetiva y subjetiva, que la Ok, imputación objetiva es aquella que identifica si la conducta se encuentra tipificada en la norma legislativa y se ve el análisis. Y la subjetiva es la verificación de aspectos subjetivos, es decir, todo lo que es dolo, culpa o preterintencionalidad.
Ahí es donde se analiza el grado de voluntariedad y participación de la persona respecto al momento de cometer el delito. Muy bien, Oliver, por favor, cierre su cámara. Muchísimas gracias. Wilmer Ramón, aperture su micrófono y su cámara. Hablando de el acto y de la tipicidad, se entiende pues que proviene de la conducta. Si no hay conducta, pues no podemos tipificar en la norma lo que se establece para la sanción. Pero para poder adaptar tanto la conducta como la tipicidad, debemos evaluar el acto antijurídico que va en contra de lo jurídico. Haciendo el análisis del caso, el elemento de la antijuridicidad, ¿en qué consiste, Wilmer? Hola, doctora, buenas noches. En lo que es la antijuricidad es cuando se amenaza o se lesiona un bien jurídico. Y tenemos dentro de la antijuricidad tenemos las exclusiones, que es el estado de necesidad, es una. Tenemos también la legítima defensa y el orden legal. El estado el estado de necesidad es cuando evitamos un mal propio y causamos otro mal. Lo que es, digamos, como protegemos un bien, el bien jurídico estamos protegiendo y el resultado no debe ser mayor al bien que estamos protegiendo, otro bien que digamos que queremos causar. Teníamos también que era que no haya también medios menos perjudiciales. De ahí pasamos a la legítima defensa, es la reacción para impedir algo injusto, a una agresión injusta. Teníamos para que haya lo que es la legítima defensa, tenía que ser la agresión actual. También hablábamos debe ser proporcional y el orden legal, lo que es, se les da a los servidores públicos del orden, que serían como los militares y policías. Y para Muchísimas todos gracias, Wilmer. exclusión, bueno, como Puede dijo, cerrar su cámara. Muy bien, puede cerrar su cámara. Muchísimas gracias. Alejandra Lévalo. Doctora, buenas noches. Mil disculpas, no puedo encender la cámara, me encuentro laborando. Okay. En un lugar que no puedo encender la cámara. Perfecto. Vamos a plantear un pequeño caso en este momento. Vamos a determinar que, segundito. Okay. Ok. Pues para que esto sea justo, pues hay que hacer un análisis del caso. Perfecto. La señora Jessica Álvarez y el señor Joseph Borbón llevan 25 años de matrimonio y decidieron por sus bodas de plata, Alejandro, celebrar con whisky y champán en un salón de fiestas que queda en el centro de la ciudad de Quito. Al regresar a su hogar, con alegría y al mismo tiempo un poco de hambre, pensaron en preparar algo rápido antes de ir a descansar. La señora Jessica decide preparar papas fritas muy crocantes que a su esposo tanto le encantaba. Como estaba tardando un poco, el señor Joseph también decide ayudar a su esposa y va por detrás y sin darse cuenta la señora Jessica al voltearse, pues al no saber quién tocaba su espalda, se dio la vuelta con cuchillo en mano y corta el estómago de su esposo. Y dentro de este corte, pues compromete parte de sus intestinos, causándole, pues con esta asestada puñalada, una infección.
contaminando todo su organismo y llevándolo pues a la muerte instantánea. Dentro de este caso, Alejandro, cuénteme, ¿qué tipo de elemento utilizaría y cuál sería la causa de exclusión que usted escogería? Doctora, le escuché hasta donde se dio la vuelta con el cuchillo y se me interrumpió porque me entró una llamada. Estoy desde el celular, doctora. Por favor, repítame lo que me faltó. Perfecto, aquí le acabo de poner en el grupo, perdón, en el chat el caso nuevamente. Tiene pues 3 minutos para analizarlos y decir. Ok, doctora, gracias. Listo, Carmen, no hay ningún problema. Listo, doctora. ¿Podría repetirme la pregunta? Ahora sí, Claro. ya lo leí. ¿Cuál sería el elemento del delito que utilizaría y qué causa de exclusión cabería? El elemento que estaría sería la culpabilidad, doctor. ¿Y cuál elemento de exclusión? ¿Cuál elemento de exclusión utilizaría? Sería el elemento de exclusión. Sería por el... Mm, ya me tupí, doctora. Ok, en este caso sería por el acto y dentro de las causas de exclusión se acogería a los actos o movimientos reflejos. Recuerda que los movimientos reflejos son externos, pueden ser por sustos. Son reflejos del cuerpo que no les permite tener pues una conciencia de lo que realiza. ¿Ok? Listo, doctora, gracias. Segunda pregunta, Alejandro. No, mil disculpas, es que estoy aquí en el trabajo y tengo tantas cosas por al lado que me distraigo mucho. Ok, entonces pasamos con otra persona, no se preocupe. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vamos con Lorena. Aperture su micrófono y su cámara. Bienvenida, Lorena. Lorena, hábleme sobre qué es el principio de mínima intervención. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El principio de mínima intervención tiene que ver con
de realizar lo menos posible los procesos judiciales. Ok, ¿qué más? Yo no recuerdo más. Dentro de la mínima intervención, cuando la infracción penal y cuando los arreglos judiciales no son suficientes, nacen dos teorías, que son nacen dos teorías, lo que es el concurso ideal y el concurso real de infracciones. Hábleme sobre el concurso real de infracciones. ¿Qué es? En el concurso de real de infracciones es cuando intervienen varias personas una persona en varios delitos. ¿Qué más? Y ya me bloqueé. Ok, no se preocupe. Determinamos que en el concurso real de infracciones se concluye que a una sola persona se le atribuye, delitos autónomos. Cada delito no tiene nada que ver con el otro, por lo tanto tendrá una sanción por cada delito cometido, no importa la temporalidad. Entonces se establece que la pena a este delito, pues, será una pena por cada delito autónomo cometido hasta el máximo de la sanción, ¿no? Todas estas serán sumadas hasta el máximo de la sanción, que será 40 años. Muchísimas gracias, Lorena. Carlos, aperture su micrófono. Carlos. Doctorita, buenas noches. Estoy en otra capacitación, doctorita, de la universidad, pero que quise entrar para escuchar lo que se estaba hablando. Listo, no hay ningún problema. Seguimos. Nos vamos con la segunda materia, que es Derecho Civil. Y Procesal Civil. Jonathan, aperture su cámara. Dentro del derecho civil, establecemos modos para poder ser dueños de un bien, tanto mueble como inmueble. Esto se le conoce como modos para poder adquirir el dominio. Dentro de los modos de adquirir el dominio tenemos 5. ¿Cuáles son esos modos para poder adquirir el dominio? Buenas noches, doctora. Dentro de los modos para adquirir el dominio tenemos la tradición, la accesión, tenemos la abulsión. Eso está dentro de la accesión. No solo recuerdo esos dos, doctora. Listo. Tenemos la ocupación, la La- accesión, tenemos la sucesión por causa de muerte, tenemos la tradición y la prescripción. 5 modos de adquirir el dominio. Dentro de estos 5 modos de adquirir el dominio, ¿de cuál le gustaría hablar? De la tradición, o de cualquiera que usted pregunte. Ok, mencióneme entonces sobre la prescripción. La prescripción. Para la prescripción tenemos dos formas de poder tener el dominio o poder acceder al dominio. Tenemos la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. En el caso de la prescripción ordinaria, estamos hablando que esta ocurre cuando la persona no ha vivido en ese lugar al menos 5 años. En el caso de la prescripción extraordinaria, tiene que suceder al menos 15 años para que pueda suceder la prescripción extraordinaria de dominio. Para que ocurra esto deben cumplirse ciertos requisitos,
como por ejemplo la persona que plantee la prescripción adquisitiva de dominio tiene que tener el ánimo de señor y dueño y tiene que poseer el bien, tiene que poseer el bien, el bien inmueble o bien mueble que desee plantear la prescripción, sobre el que desee plantear la prescripción. Muy bien. Entonces la prescripción es de parte porque no es de oficio. Muy bien. Muchísimas gracias, Jonathan. Catherine, aperture su micrófono. Ya establecimos que tenemos 5 modos de adquirir el dominio: ocupación, accesión, causa y sucesión causa de muerte, la prescripción y la tradición. A excepción de la prescripción, ¿cuál de los otros modos de adquirir el dominio le gustaría hablar? La sucesión, tal vez. La sucesión, perfecto. ¿Qué es la sucesión? La sucesión por causa de muerte, primero hay que aclarar que es necesario que exista el causante, ¿no? El causante es la persona que fallece y por ende quedan los bienes que formaban parte de su patrimonio y tienen que ser divididos en los herederos conforme al orden sucesorio que norma, ¿no? Muy bien. Dentro de la sucesión, ¿qué es lo que se traslada? ¿Qué es lo que el causante traslada? El dominio. El dominio a través de Del título de propiedad, sería, tal vez, en este caso, a través de un testamento o a través de la ley. Ok. ¿Ok? Recuerden los modos de la sucesión. Muy bien. Muchísimas gracias, Catherine. Mauricio, vamos a apertura su micrófono. Vamos a trasladarnos de bienes a familia. ¿Qué es el matrimonio para usted, Mauricio? Apertura su micrófono. Sí. El matrimonio es un acto solemne que se juntan a dos personas para cuidarse, ayudarse mutuamente y vivir juntos. Muy bien. ¿Podría hablarme acerca del matrimonio igualitario? ¿Cuál fue el hito que sucedió pues, en el año 2019? Bueno, bueno, eso sí, no me lo sé muy bien, pero bueno, hubieron dos personas. Se declara que el matrimonio puede ser ya entre dos personas. Ya antes era el matrimonio, era la unión entre una mujer y un hombre para procrear. Ahora ya cambiaron todo eso en el año 2019. Sí, Entonces sí. ya cambiaron eso, ahora ya no es entre un hombre y una mujer, sino entre unas personas del mismo género. Perfecto. ¿Cuáles fueron las palabras que decidieron interpretar diferente? Las que cambiaron fueron entre un hombre y una mujer y la parte que era para procrear. Muy amable, Mauricio. Cierre su micrófono y su cámara. Oliver, aperture su micrófono. Compleménteme el concepto de Mauricio. Usted hábleme sobre las solemnidades para el matrimonio. ¿Qué tipo de solemnidades se deben cumplir para el matrimonio? Bueno, con respecto a las solemnidades que se deben cumplir en el matrimonio, existen ciertas formalidades. Entre las que están es, primero, la comparecencia de las partes, las dos personas. Si una de estas dos personas no puede asistir, puede entregar un poder especial para que alguien esté a nombre de esa persona. Otra es carecer de algún impedimento que le permita seguir con esta solemnidad. La otra es la presencia de dos testigos y también que sea de mutuo consentimiento y libre y espontáneo entre los dos que van a contraer el matrimonio. Con toda esta solemnidad, al final se entrega el certificado y el acta de matrimonio. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Oliver. Cierre su cámara. Wilmer, aperture su micrófono. Wilmer,
Hábleme sobre las causas de terminación de matrimonio. ¿Cuáles serían estas? Las causas para terminar un matrimonio sería por muerte de uno de los cónyuges, sería el otro que por el divorcio. También tendríamos si de una de las parejas contrae nupcias con una tercera persona. Esa es de la unión de hecho. Esa O no es la terminación de matrimonio. otra más, eran como tres, creo. Fallecimiento del cónyuge, terminaciones del divorcio. Recordemos, tenemos la muerte del cónyuge, tenemos por nulidad, ¿ok? A través de una sentencia, recuerden, la posesión efectiva, que es la muerte, pues, la muerte sucinta, en este caso, pues, debe ser declarada por el juez, y la que establecemos como divorcio. Háblame sobre el divorcio, Wilmer. ¿Cuáles son los tipos de divorcio que existen en el Código Civil? Tenemos el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso, que es por algunas causales. Dentro de esas causales podemos ver Mencióneme una de las causales. el adulterio. Tenemos también cuando Muchísimas gracias, Oliver. Hasta ahí estamos. Perdón, Wilmer. Alejandro, ¿se encuentra disponible? Sí, doctora, dígame. Mencióneme, ¿qué es la unión de hecho? La unión de hecho se da entre dos personas que no específicamente están casadas por el civil, por así decirlo, ¿no? Simplemente la unión de hecho se lleva a cabo ante un, un ante el, no es juez, ante el fiscal, ante el notario, perdón, ante el notario, el mismo que puede ser disuelto de una forma más fácil que el propio matrimonio. Ok. Mencióneme cuál sería el requisito para el reconocimiento de la unión de hecho. ¿Cuánto tiempo es el requisito para el reconocimiento de la unión de hecho, de la convivencia? Es de un año, doctor. 2 años. Sí, sí, 2 años. Listo, Alejandro, muchísimas gracias. Cierra su micrófono. Lorena, aperture su micrófono. Hábleme sobre las causas de terminación de la unión de hecho. Aperture su micrófono. Se termina la unión de hecho cuando uno de los cónyuges se casa con otra persona, sería en este caso con una tercera persona. Cuando se muere uno de los cónyuges y cuando no, en este caso no sería por divorcio, sino también se separan igual. ¿Ok? Por la voluntad de cualquiera de las partes. Muy bien. Mencióneme, Lorena, ¿cuál sería el trámite para la terminación de la unión de hecho? El trámite se la puede realizar en la notaría, también el registro civil. Ok. ¿Qué requisitos debería tener? El Simplemente requisito van, le dicen al notario, me quiero separar. ¿Qué sucede cuando hay hijos de por medio? deben tener la tutela de los hijos. Primeramente deben formalizar sobre los hijos, quién va a quedarse con los hijos. Sobre la tenencia. Listo, Lorena, muchísimas gracias. Por favor, cierre su micrófono.
Listo. Jonathan, aperture su micrófono y su cámara. Hemos terminado con la sesión de el examen complexivo oral, por lo tanto, hemos tomado el tiempo de deliberación, por lo que hemos determinado que usted ha logrado cumplir con los requisitos formales del examen oral, obteniendo la nota de 8 dentro de su examen complexivo. Catherine Moscoso, aperture su cámara. Hemos terminado con el análisis de su examen oral y hemos determinado que ha logrado aprobar los requisitos del examen complexivo con una nota de 9. Mauricio Garcés, aperture su micrófono. Hemos determinado dentro de la deliberación de los jueces que ha aprobado los requisitos formales del examen complexivo con una nota de 8. Oliver, aperture su micrófono. La deliberación de los jueces dentro de los requisitos formales para el examen complexivo ha determinado que ha aprobado con una nota de 8.2. Muchísimas gracias. Wilmer, aperture su micrófono. Dentro de los requisitos del examen complexivo y de la deliberación que han tomado los jueces del tribunal, ha decidido que ha aprobado y cumplido los requisitos formales del examen complexivo con una nota de 10. Alejandro, aperture su micrófono. Dentro de los requisitos formales para el examen complexivo, se ha determinado que ha aprobado su examen complexivo con una nota de 7. Lorena, aperture su micrófono. Se ha determinado por los requisitos formales y la deliberación de los jueces que ha aprobado su examen con una nota de 7. Muchísimas gracias. Dentro de los estudiantes que no cumplieron pues con los requisitos formales, como lo es Carmen Casabango y Carlos Campoverde, pues no han aprobado su examen complexivo, por lo tanto deberán ir a la segunda oportunidad de prórroga. Aperturen sus cámaras. Hemos dado por terminada la simulación del examen complexivo. Muchísimas gracias por el aporte que se ha dado. Como saben, pues esto se va a subir a la plataforma de YouTube. Voy a dar por terminado esta sesión, únicamente la grabación. Por favor, no salgan de la sala.